Bienvenidos. Desde hace unos días me estaba haciendo una pregunta que me ha rondado muchísimo en la cabeza. Me estaba preguntando qué son los proyectos, para qué sirven y cómo desde casa podemos plantear algunos de ellos para potencializar habilidades, competencias y las pasiones de nuestros niños y jóvenes. Es por eso que decidí emprender un viaje para dar respuesta a estas preguntas. Quiero que me acompañen para que al final tengamos una claridad muchísimo más amplia que nos permita plantear proyectos que sean significativos en el hogar, para que todos participen. Esta charla se titula Aprendizaje por proyectos, una herramienta de enseñanza en el hogar, y espero que con el viaje que acabo de emprender todos aprendan mucho. Ah, se me olvidaba, antes de irnos quiero que por favor comenten sus reflexiones en la caja que está al final de este video, que compartan la charla en sus redes sociales para que así llegue a muchísima gente, y además que se inscriban al canal del instituto para que así puedan acceder a muchísimas otras charlas que estoy segura les servirán. Ahora sí, vámonos, empecemos. Hola, mi nombre es Isabela Tenorio, soy psicóloga y me invitaron a contarles qué significa un proyecto para mí. Bueno, para mí un proyecto es cuando tengo en mente hacer algo más grande, ya sea a nivel personal o laboral, y lo establezco como una meta que a la vez va a tener unas actividades o unos pasos a seguir que me van a permitir en el día a día acercarme y empezar a materializar ese proyecto. Es como un objetivo, algo más grande que un objetivo a largo plazo, y que no va a ser solamente por actividades o por pequeñas cosas que yo haga, sino que se debe estructurar un plan de trabajo con unas metas o unas submetas, responsables, tiempos, recursos para poder llegar a cabo. Espero que esta información les sirva. Mi nombre es Emerita Neira. Para mí, un proyecto es un proceso para materializar una idea. Un proyecto comienza cuando damos el primer paso para realizar una idea. Nosotros podemos tener cualquier tipo de idea, y cuando decidimos arrancar esa idea, cuando decidimos darle vida a esa idea, ahí comienza el proyecto. Y todo el proceso que implica llevar esa idea a cabo, eso es nuestro proyecto. Y el proyecto puede mutar de muchas maneras, pero siempre va a tener un resultado, porque lo importante en los proyectos siempre es finalizarlo y sacarlo adelante. Mi nombre es Tatiana Rivera, soy coordinadora de primaria del Colegio Agustinito Caballero. Un proyecto es una estrategia pedagógica académica en donde los estudiantes son los actores principales en el aprendizaje. Se escoge una temática en común de gusto de ellos, y en base a esa temática se desarrolla un proceso en donde se van desarrollando las distintas competencias. La palabra proviene del latín proyectus, que significa dirigir algo o alguna cosa hacia adelante. De aquí que entre sus aceptaciones encontremos que proyecto se refiere a un esquema, programa o plan que se hace antes de dar forma definitiva a algo o alguna idea. Un proyecto es una intervención deliberada y planificada por parte de una persona o ente que desea generar cambios favorables en una situación determinada. Es el conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados resultados capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. El aprendizaje por proyectos es una estrategia educativa que posibilita el cambio y la transformación de los modelos tradicionales educativos. ¿Por qué el cambio en los modelos educativos tradicionales? Generalmente la escuela está llamada a transmitir y a medir contenidos de manera de calificación en modelos que califican si se sabe o no algo. El aprendizaje por proyectos busca dar la respuesta a los intereses de los estudiantes. Esos intereses de los estudiantes son el motor de un proyecto. El interés de un estudiante es la excusa para el proyecto. Y esa excusa donde todos aportamos y desarrollamos trabajo colaborativo nos ayuda a potencializar competencias y habilidades. En un aprendizaje por proyectos
todos aportamos desde nuestras propias habilidades y aprendemos en colectivo, tanto docentes como estudiantes. Es bien sabido que cuando algo nos causa expectativa, que nos genera un interés, generamos un proceso de aprendizaje real y significativo, porque cuando se presenta un proyecto, cada uno va a mostrar lo que aportó. Entonces el aprendizaje por proyectos posibilita que el estudiante pueda lucirse, pueda mostrar que está aprendiendo desde sus propias habilidades y que eso que está aprendiendo hizo parte de un proyecto macro. En este aprendizaje por proyectos es importante la implementación de todo el tipo de herramientas. Hoy día, pues las más llamadas a trabajar son las herramientas TICS, la web 2.0, que hace de la enseñanza en el aula algo que se potencialice. Hoy día todo está en la web, simplemente es dar un clic y ahí está. Pero ¿qué hacemos los docentes? Mirar cómo ese clic tiene con nuestros estudiantes. Toda la utilización de estos componentes transversales se permean en los procesos de aprendizaje y coayudan a la incorporación de nuevos contenidos y de nuevos aprendizajes. La presentación, la difusión de estas temáticas hace que se potencialicen habilidades cognitivas y tecnológicas que van de la mano de las necesidades actuales de la sociedad. Mi invitación es a que tanto docentes, estudiantes, padres y la misma escuela lleven esa transformación a algo activo, que hagan el aprendizaje de proyectos en su hacer en el aula, que parece difícil, pero podemos hacerlo, podemos aportar todas las áreas y créanme que el que más aprende es el estudiante y nosotros como docentes también. En la exploración con diferentes escuelas que han hecho el aprendizaje por proyectos algo activo en su hacer, vemos éxitos académicos, éxitos laborales, éxitos en la sociedad. Mi invitación es a que todos hagamos parte del aprendizaje por proyectos y potencialicemos habilidades y competencias, porque eso es lo que se necesita hoy día, potencializar habilidades y competencias. Los contenidos están en la web, pero el que los maneja es nuestro estudiante, o los que los manejamos somos nosotros. Gracias. En ese proyecto los niños querían hacer una casa en el árbol. Entonces dijimos, bueno, vamos a colaborar todos para hacer la casa en el árbol. Y entonces desde la clase de matemáticas hicieron los chicos el modelo de las casas en el árbol, vieron por internet diferentes modelos de casa en el árbol y veían unas cosas súper bonitas y entonces ellos decían que querían hacer el súper proyecto, pero en la medida que entonces se sientan, diagraman, dibujan la casa en el árbol y miran la realidad, la estructura del árbol, el tamaño, la altura, empiezan a medir, empiezan a mirar qué tipos de madera se utilizan, empiezan a cortar después de ese proceso, entonces cortan y ven que no les funciona, entonces sí hay material que se pierde y que también tenemos que estar prestos a eso. Un aprendizaje por proyectos también se da para el ensayo y error y entonces el material se perdió parte del material, entonces se dieron cuenta que tenían que medir mejor, que tenían que aprender a utilizar mejor el metro. Finalmente entonces miden mejor, ya sabían manejar la caladora, entonces con la caladora cortaron la madera, después a puntillar. Pero entonces también hay un aprendizaje en la mano de obra, porque entonces que no se machuquen. Después de que ya vieron la estructura que ya estaba hecha, entonces empezaron la decoración, entonces qué colores le iban mejor, pero no solamente qué color le iba mejor, sino cómo ese tipo de pintura que iban a utilizar no iba a maltratar al árbol, cómo esa pintura no iba a ser tóxica para ellos, cómo esa pintura no dañaba el medio ambiente y era amigable con el medio ambiente. Y fue un proyecto donde entraron las matemáticas, entró la geometría, entró el español, porque también entonces ellos hicieron, el día que presentaron su proyecto, hicieron una composición para mostrarles a todos su proyecto. Hicieron uso de herramientas TICS, hicieron uso del arte, la teoría del color, y entonces uno ahí es donde se da cuenta que en verdad un proyecto y esa excusa por el proyecto aborda diferentes contenidos que
esa presentación de proyectos es donde ellos potencializan competencias expositivas, que en la escuela podemos utilizar diferentes tipos de proyectos. Este fue un proyecto en el hacer en la mano. Hay otros proyectos que son colaborativos en construcciones conceptuales. Por ejemplo, los chicos también generan sus proyectos de investigación y lo pueden hacer de manera colaborativa, donde los docentes nos volvemos en coaching, acompañantes, líderes de ellos. Pero el trabajo en proyectos es una metodología en la cual la idea es que cambiemos la estructura tradicional de la escuela, y nuestra estructura tradicional de la escuela no es solamente el docente y el estudiante, es también el padre de familia, que tiene que entender que su hijo ya sus tareas no son aprenderse 50 verbos, no, es cómo esos 50 verbos seguramente los ve en una clase, los expone, es capaz de dar ejemplos, es capaz de contextualizar. Eso también es el aprendizaje por el proyectos. Yo puedo hacer un proyecto que sea el cuento, y a partir del cuento meter un montón de elementos, porque ya no voy a evaluar el cuento del chico, yo voy a construir el cuento con el chico, voy a construir el personaje, voy a construir la escenografía, voy a mirar si es en el bosque, si es en la ciudad, si es una ciudad que imagino. Entonces el aprendizaje por proyectos es una nueva manera de ver la escuela, y es una manera nueva de vernos como docentes, como estudiantes, porque nos convertimos en estudiantes los docentes, y los papás también nos convertimos en hacedores del proyecto. La invitación es a que todas las escuelas sean escuelas activas, que se hagan partícipe del aprendizaje por proyectos, que todos colaboremos en esa unión de todas las disciplinas y en ese trabajo colaborativo, casa, estudiantes, docentes, y que hagamos del aprendizaje del proyecto la respuesta a muchas de las necesidades actuales de la sociedad. Para mí, trabajar por ciclos es una oportunidad en la que el docente encuentra entre sus estudiantes diferentes habilidades que sumadas pueden o deben llevar al producto final que se ha propuesto para el proyecto, independientemente de las temáticas o de la disciplina en la cual se quiera trabajar. La suma de las individualidades, de sus fortalezas, de todas esas capacidades que se encuentran en el aula, dan la oportunidad de trabajar con un proyecto negociado entre el profesor y los estudiantes. La manera natural de aprender del ser humano parte de la curiosidad. El deseo de aprender algo que apasiona y se percibe como útil en algún aspecto de la vida se asienta en la experiencia y no solo en la recepción de datos y conceptos. Por eso los niños lo disfrutan tanto y recuerdan lo que han aprendido. Aprenden haciendo y están orgullosos de su experiencia, de lo que han llegado a producir. La implicación personal, el esfuerzo auténtico y automotivado, la investigación y los descubrimientos se plasman en un producto real, personal, práctico e irrepetible. Los proyectos ayudan a enseñarles, a preguntar y pensar. Con ellos los animamos a que investiguen, a abrir sus mentes con preguntas que ejerciten el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la valoración y la relevancia de los datos. Por otra parte, considero que el aprendizaje por proyectos aumenta la calidad de la educación, no solo en el colegio, sino también como una actividad formativa y lúdica en casa, en la que la familia se integra y enriquece los procesos. La educación por proyectos para mí es una metodología que los profesores tenemos actualmente para poder orientar nuestras disciplinas, en la que considero que el estudiante es el agente principal, puesto que él es el quien va a colocar en práctica diferentes estrategias para poder llegar a un conocimiento. Me parece que es de los elementos más importantes o de las estrategias y metodologías más importantes que tenemos actualmente, porque es el mecanismo para que los estudiantes, a través del hacer, de la consulta y de golpearse con no encontrar la solución para todos sus interrogantes y para que surjan nuevos interrogantes, puedan llegar realmente a un concepto. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar que los conceptos no son nada más que elementos que nos permiten a los estudiantes entender todo lo que tienen en su entorno. Desde la aula de medio ambiente se realizan proyectos desde grado primero hasta grado 11. Estos proyectos tienen una gran diversidad, así mismo como hay una gran diversidad de estudiantes.
Se hacen procesos investigativos en cada uno de los proyectos para reconocer primero mi entorno y asociarme con este para poder reconocerme parte de este territorio. Estos procesos investigativos se hacen desde la primera semana hasta la última semana. Cabe aclarar que los proyectos dentro del aula de medio ambiente nunca tienen un fin. Eso quiere decir que nunca decimos que llegamos a la quinta, a la octava o a la 10ª semana y ya darle como un fin absoluto a este proyecto, sino que por el contrario siempre se hace una reflexión continua de que un proyecto nunca acaba y que siempre va a estar en constante construcción. Los procesos investigativos se hacen desde el reconocimiento de ese entorno social, económico, político y ambiental, precisamente para encontrar esas problemáticas ambientales y poder cambiar esos mundos. Siempre pues se les hace énfasis de que no es fácil cambiar ese entorno, sin embargo siempre hay que empezar por cambiar el entorno de uno mismo. Por eso es como se hace ese proceso investigativo, se hace un seguimiento constante, aproximadamente cada 2 semanas, se hace este proceso para estar evaluando a los estudiantes cuánto han avanzado dentro de la investigación y cómo van haciendo. Se hacen manualidades, se hacen productos, se hacen escritos y demás. En el área de lengua castellana estamos implementando el aprendizaje por proyectos, ya que es una estrategia educativa en donde todos los estudiantes pueden fortalecer sus estilos de aprendizaje. Estos proyectos han sido formulados o planteados basándonos en problemáticas reales. Vemos cómo esto ayuda y fomenta el espíritu investigativo de cada estudiante y cómo se fomenta también su creatividad, su autonomía y su responsabilidad por querer conocer y aprender más. Esto también lleva a que los estudiantes exploren todo aquello que hay en su contexto y vemos aún cómo en las aulas, todo lo que hay en las aulas lo pueden aplicar con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos e incluso con aquellas personas de su sociedad. Uy, este viaje está súper interesante, ¿no les parece? Hasta ahora hemos respondido 4 preguntas muy importantes. Ya sabemos qué es un proyecto. Aprendimos qué es el aprendizaje por medio de ellos, sus ventajas, y además las profes nos contaron cómo desde las aulas en el instituto los aplicamos. Ahora esto se va a poner muchísimo más interesante, porque vamos a ver algunas ideas para plantear proyectos en casa y una guía que nos va a dar unos puntos muy concretos para estructurarlos. Sigamos a ver cómo nos va. La clave es que si nos damos cuenta, ellos ya están trabajando por proyectos o ya están implementando las bases de estos sin darse cuenta. Un ejemplo es cuando vamos por el campo y nos encontramos un caracol. Muchas veces lo que decimos es no lo toques, déjalo quieto, no lo muevas de su lugar. Esto incrementa la curiosidad de nuestros niños y ellos se encargan de averiguar todo lo que sepan sobre este caracol. Buscan en libros, buscan en diferentes páginas de internet, miran de qué se alimentan, en dónde viven, cuáles son las características principales de este caracol. Si hablamos, por ejemplo, de una forma de incentivar la curiosidad de nuestros niños es preguntarles qué hace un caracol africano en Colombia, cuál fue el proceso que tuvo este caracol para poder llegar a este lugar, cómo se adaptó a las condiciones de clima, a la humedad, a diferentes elementos que pueden ayudarle y que ellos pueden descubrir a través del trabajo por proyectos. Si ellos ven y encuentran que tienen las condiciones en su casa necesarias para poder cuidar a este caracol, siempre te pedirán llevarlo a casa. Y esto pues es muy importante para desarrollar esta habilidad de curiosidad en nuestros niños. También esto sucede muy comúnmente con los temas que más les apasionan. Ellos hacen preguntas, juegan, investigan, buscan toda la información al respecto para saber qué pasa con todos estos temas. Y es un papel muy importante de nosotros incentivar esa curiosidad, ya que ellos aprenden y materializan todos esos conocimientos sin muchas veces darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Y así de esta forma también comparten todos estos conocimientos con las personas que les rodean. Materializan todas estas ideas, las plasman en cuadernos, en dibujos e incluso muchas veces en maquetas. Y de esta forma ellos están aprendiendo y están construyendo sin darse cuenta. Es necesaria una estructura más formal para que nuestro proyecto sea más interesante.
para que nuestros niños descubran que no solo aprenden, sino que su aprendizaje se está plasmando y materializando en ideas que ellos se han divertido haciéndolas. Para que este trabajo sea mucho más riguroso, podemos utilizar guías sencillas de evaluación, además rúbricas que nos permitan llevar el control de todo lo que ha desarrollado el niño en todo el proceso. También nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad, ya que somos nosotros quienes garantizamos que este proceso sea verídico, óptimo y que nuestros niños disfruten trabajando. Es importante tener en cuenta que para esto debemos lanzarles retos, hacerles preguntas, suministrarles información para enseñarles a que la manejen y también enseñarles a buscar información en fuentes adecuadas. Es muy necesario que nosotros estemos en todo el proceso de nuestros niños, que les demos grandes posibilidades de presentar su trabajo, grandes oportunidades para descubrir todo lo que tienen a su alrededor en este tema que les está interesando actualmente. Además, si nosotros guiamos perfectamente este trabajo, nuestros niños van a fortalecer muchas capacidades, van a aprender a hacer preguntas, van a aprender a descubrir y manejar información por ellos mismos, también van a saber hablar y defender sus puntos de vista desde un punto más crítico, no solamente desde los argumentos vagos. Además, fortalece su confianza. Todo este proceso ayuda a que sus competencias se desarrollen y todas sus capacidades sean cada vez más potenciadas. ¿Y cómo plantear un proyecto en casa? Bien, las familias que deciden utilizar el aprendizaje por proyectos para apoyar a sus hijos en sus intereses, fomentando sus habilidades y competencias necesarias para su desarrollo personal y vocacional, puede que al principio se sientan un poco perdidas, ya que es un método que tal vez ellos no experimentaron en su infancia. Por eso a continuación vamos a darles una guía de 6 pasos que les ayudarán a tener mayor claridad. Paso 1. Seleccionar un tema y proponer una pregunta a resolver. En familia acordarán un tema que a todos les apasione. Por ejemplo, los dinosaurios, y una posible pregunta sería: ¿cuáles eran los hábitos alimenticios de los dinosaurios? Paso 2. Definición de objetivos y del producto final. Todos los proyectos nos deben llevar a una meta, por lo que plantearnos objetivos y cuál será el resultado de nuestro recorrido es fundamental. Por ejemplo, nuestro objetivo puede ser generar el compañerismo en la familia por medio del conocimiento de los dinosaurios. Nuestro producto será un video en el que cada miembro hable sobre sus descubrimientos, sobre lo que investigó, de la información que recolectó. Paso 3. Organizar tiempos y tareas. Debemos buscar que los proyectos se ejecuten en un tiempo, una semana, 2 meses, 1 año, y que todos los participantes tengan un rol. Por ejemplo, papá puede ser el gerente del proyecto, encargado de velar porque las tareas y tiempos se cumplan. Mamá será quien esté al pendiente de que cada miembro cumpla con sus tareas y recolección de resultados. Los chicos serán recolectores de información, serán quienes investiguen, exploren e indaguen. Paso 4. Recolección y organización de la información. En este punto es en el que se empezará con la investigación. De este paso debe surgir un texto, imágenes, videos o presentaciones que muestren una serie de ideas que lleven a la creación del producto final y el contenido que irá en él. Paso 5. Creación y presentación del producto final. En familia acordarán la manera en la que se creará y se presentará el producto a todos. Por ejemplo, una noche de cine en el que se proyecte el video. Es importante recordar que las herramientas TIC y Web 2.0 son transversales y ayudarán muchísimo en este paso. Paso 6. Socialización y retroalimentación. Entre todos los participantes del proyecto hablarán de sus conclusiones, qué les llamó la atención, cuáles fueron sus descubrimientos, los pro, los contra y cuáles consideran son puntos por mejorar y cuáles por mantener. En resumen, vimos que los 6 pasos para plantear proyectos en casa son: selección de tema y pregunta a resolver, definición de objetivos y producto final, organización de tiempos y tareas, recolección y organización de información, creación y presentación del producto final, socialización y retroalimentación del proyecto.
Es importante recordar que el aprendizaje por proyectos debe motivar, generar interés y captar la atención de sus participantes. En casa pueden ser proyectos cortos que lleven a los chicos a investigar sobre esos temas que les apasionan, pero que también incluyan al resto de la familia. Esto generará una atmósfera de camaradería y reforzará los valores familiares. Bueno, ha llegado la noche y con ella el fin de nuestro viaje. Espero que hayan aprendido muchísimo, que hayan tomado nota para que en casa puedan poner en práctica lo que hoy aprendimos. No olviden compartir esta charla en todas sus redes sociales para que llegue a familiares, amigos, conocidos, para que ellos también tengan la oportunidad de aprender lo que ustedes hoy pudieron aprender. No olviden además suscribirse al canal para que así tengan acceso a todas las charlas que con tanto cariño todos los que hacemos parte de esta familia hemos hecho para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por participar en esta charla. Hasta una pronta oportunidad. ¡Chao!